Esto es Así se resuelve, el podcast, una producción del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Aquí resolvemos tus dudas y te contamos cómo tus derechos también se escuchan. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su segmento No tan técnicas. Muy bien, yo soy Garo. Soy Poli. Gono. Exacto. Y me habías comentado que me ibas a hacer una pregunta en el programa, no sé. Sí, Garo, tengo una pregunta muy importante para ti como abogado. ¿Tú sabías que en México a diferentes personas se les puede dar como un tratamiento diferente en la ley? O sea, como que la ley no es igual para todos. No. Pues no exactamente así, pero va por ahí. Como que tiene ciertas facilidades. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y es el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. Porque, si no sabías, hay demasiadas comunidades indígenas pues en nuestro país. ¿Sabías? Sí. Ok. Sí, son muchísimas. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuáles son los aspectos más importantes o relevantes de este protocolo? Es, uno, reconocer que en México existe algo que se llama el pluralismo jurídico. Uh-huh. Esto quiere decir que no hay como que leyes como 100% oficiales. ¿A qué te suena eso? Híjole, pues como que ellos no tienen una ley, o sea, las personas que pertenecen a una comunidad indígena no tienen una ley como tal. Más bien, lo que quiere hacer este protocolo es que exactamente esas comunidades indígenas tienen sus propias leyes, tienen sus propios sistemas normativos, tienen sus propios usos y costumbres. Eso es lo que busca proteger y titular este protocolo. O sea, es decir, que ellos se organicen solos, o sea, bueno, conforme a lo que ellos consideren. Así es. Mira, si quieres vamos por partes para tratar de explicarlo lo mejor que podamos. Básicamente lo que establece este protocolo es que el contexto cultural importa y pues mucho. No puedes juzgar a alguien si no conoces su lengua, sus tradiciones, su comunidad, porque pues hacerlo sin tener ese contexto, pues es juzgar mal o juzgar de manera incompleta. Ok, entonces, o sea, por ejemplo, tengo entendido que muchas personas que pertenecen a comunidades indígenas pues no hablan el español. Ahorita que mencionabas lo de la lengua, el idioma. Exacto, o sea, pues lo que quiere hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, básicamente con este protocolo, es buscar que esas personas de comunidades indígenas tengan el derecho, uno, de que les entiendan y dos, de ser entendidas. Entonces, lo que busca efectivamente es, por ejemplo, que dentro del proceso estén acompañados con intérpretes o con traductores. Okay. No sé si te suena o hayas visto algo así ya. Sí, pues de hecho aquí en el tribunal se han emitido sentencias pues que resuelven juicios promovidos por personas indígenas. Uh-huh. Y se hace una traducción, o sea, es una versión de la sentencia como tal, pero en su propia lengua. Así es. Entonces, pues básicamente eso es algo que busca tutelar el protocolo 100%. Y ahorita también, ya ves que me decías así como que si ellos tienen como derecho de elegir como su comunidad, algo así dijiste, ¿no? Sí, que ellos determinaran o se organizaran como ellos quisieran. Exacto, esto es algo, yo creo que es lo más importante que tiene el protocolo y eso se llama autodeterminación. Okay. Entonces la autodeterminación es básicamente que las comunidades indígenas tengan derecho a elegir sus autoridades, sus usos internos, cómo se organizan y demás. Es decir, o sea, ellos no van y votan, ejercen su voto como nosotros. Okay. Ellos tienen su manera de cómo eligen a sus representantes, a sus gobernadores, es pues completamente diferente y no quiere decir que esté mal, es la manera en la que ellos lo hacen, pero lo que busca proteger el protocolo es eso, que ellos puedan permanecer pues haciéndolo de esa misma manera. Ok, wow, eso es bien interesante. Entonces, por último, algo que quisiera decir, que lo que busca hacer este protocolo es darle como una serie de lineamientos y requisitos a las personas que juzgan, pues que hagan un análisis mucho más profundo con este contexto, que tomen en cuenta todo este tipo de cosas, sin perjuicios y sin diferencias. Ok, excelente.
Sí, pues es que es un grupo que siempre ha estado vulnerado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta pues todo el contexto, todo pues sí, las diversas situaciones que han llevado a que ellos ahora estén ejerciendo sus derechos, en el caso del tribunal, pues político y electorales, ¿no? Claro, porque, o sea, pues tenemos que recordar que en un país tan diverso como México, pues en este caso no se puede constreñir o no se puede como encerrar a una única manera de aplicar las leyes. Sí, claro. Sí, pues el derecho tiene que, como lo hemos mencionado en otros episodios de aquí del programa, el derecho tiene que adaptarse, ¿no? a las necesidades de las personas, porque pues, todos somos diferentes, cada cabeza es un mundo, como se suele decir, y pues en temas así como de la pluriculturalidad es yo creo muy, muy, muy importante esto. Así es, y pues como dice el magistrado presidente Hugo Molina, pues la justicia que no se entiende no es justicia. Claro. Y bueno, pues, eso es básicamente, digo, léanlo, lean el protocolo, no sí, nada más extenso, se quieran ir nada claro. más con esta mini explicación, perdón. Es que me están diciendo en producción que baje la voz. Que gritó mucho. Básicamente, sí, o sea, léanlo, revísenlo para todas aquellas personas que están en este ámbito electoral. Yo creo que les va a dar mucha luz de cómo, pues sí, de cómo entender estas situaciones. Esto fue una explicación así pequeñita, sí, pero pues sí, léanlo, se los recomiendo, está muy padre y el tema, la verdad a mí como que me impresiona mucho cuánta diversidad y cuánta profundidad tiene el tema, porque son cosas que podemos ni siquiera imaginarnos, o sea, incluso desde la manera en la que tienen las comunidades su cosmovisión, eso es otra cosa que prevé el protocolo, okay. Pero léanlo. Muy bien, ya saben, ya les dejó tarea Poli, pues a mí también, al parecer, yo también me incluyo. Y bueno, tú sacaste un tema súper importante y yo voy a sacar un tema igual de importante. No, claro que no. Pero también es importante okay. Para acercar pues a las juventudes, ¿no? El tema del derecho electoral, democrático, que es lo que está en este vaso. Que se preguntarán qué contiene, pues es agua, obviamente. Pero, ¿por qué tiene el logo de TikTok? Pues porque el tribunal está haciendo su famosísimo y ya reconocido concurso de TikTok por la democracia. Okay. Y queremos invitarlos a participar en él. Uh-huh. Entonces, pues básicamente es grabar un TikTok por la democracia. Excelente, no lo pude ver. No, pues ya saben, pues... No se crean. Sí, el tribunal está haciendo un concurso del TikTok por la democracia en donde se pueden hablar de diversos temas, voto informado, la participación de hombres y mujeres, etcétera. Aquí les vamos a dejar la convocatoria para que la chequen. Más tarea para producción. Y el video creo que tiene que durar 40 segundos, básicamente. Sí, pues un TikTok, ¿no? Y déjenme le cuento lo más atractivo de este concurso. Sí, lo bueno, lo importante. Y es que va a haber premios. ¿Y cuáles son esos premios? Básicamente para los primeros 3 lugares existirá lo siguiente. Un teléfono de estos de una frutita, o sea, es un buen teléfono. O sea, no se los queremos spoilear, pero... Sí, buen teléfono. Unos audífonos, también de la frutita. ¿Y? También de esos que no tienen cable. No. Que ahora están de moda, pero bueno. Ajá. Sí, pero no. Y el tercer premio es una tablet, esa sí no nos dijeron si era de frutita o no. O de esa verdura, sí, quién sabe, ¿no? Pero también es un muy buen premio, ya saben. Muy útil para aquellos que estén estudiando, para el trabajo, para lo que sea. Entonces, sí, participen. Esta es otra manera, pues, de seguir incentivando la democracia aquí la cultura en el Estado, la cultura democrática en el Estado. Entonces, anímense, participen y pues ahí estaremos viendo cómo les va. Estaremos viendo muchos del jurado TikToks. Calificador. Sí, buenísimo. No es cierto. No, la verdad no. Pero sí los veremos. Sí, perfecto. Yo digo que al que gane también o algunos que nos gusten hay que ponerlos aquí. No tan estaría bien. ¿no? Sí, estaría bien. Uno que salga así con un baile de TikTok. Más trabajo para producción, claro que sí. Pero bueno, eso fue todo por la cápsula del día de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Bye.
Pues bienvenidos y bienvenidas a esta sección de la entrevista. El día de hoy tenemos a la licenciada en Psicología Social Comunitaria, la licenciada Rosa Adriana Rivas Castillo. Bienvenida, originaria de Huachochi, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Como les digo, pues es licenciada en Psicología Social Comunitaria. ¿Qué significa o de dónde saliste? ¿De dónde es tu licenciatura? Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma Indígena de México. Esta se encuentra en Los Mochis, en Sinaloa. Y fue justamente decidí entrar a la universidad en el tiempo de la pandemia, así que me tocó pues mi carrera virtual. ¿En qué año te graduaste? Me gradué apenas en el 2024. En el 2024. ¿Y en qué lugares has podido participar laborando? ¿Has ejercido tu carrera o te has dedicado a otra cosa? Bueno, la psicología social pues atiende temas sobre todo que tienen que ver con el impacto comunitario, los grupos. Entonces yo considero que sí, que he estado desempeñando actividades relacionadas con mi carrera, aunque no propiamente, por ejemplo, en el tema de la psicoterapia, definitivamente no. Sin embargo, sí me toca trabajar mucho con comunidades indígenas, sobre todo que pues yo formo parte de una comunidad indígena. Entonces mi trabajo actualmente, sobre todo, se enfoca justamente en atender a grupos de personas. Oye, Adriana, ¿y en la comunidad donde tú naciste, a la que te autoadscribes, es en Huachochi? Bueno, yo sí crecí en Huachochi, en una comunidad que se llama Aboreachi. Está aproximadamente como a 2 horas de ahí de Huachochi. Sin embargo, pues me gustaría recalcar algo importante que hace años siempre me lo marcaban como algo muy raro, y es que mi papá pues es Odami, es otra etnia indígena de aquí del estado de Chihuahua, y mi mamá sí es Rarámuri. Entonces, aunque tengo parte de estas dos culturas de aquí del estado, pues de alguna manera he convivido más con la población rarámuri, porque de hecho justo mi infancia pues la crecí en una comunidad totalmente rarámuri que ves ahí en Aboreachi. ¿Hasta qué edad estuviste viviendo allá? Estuve hasta los 10 años. Esto fue porque mi mamá consideró muy importante que a partir de que ya fuera a entrar a la secundaria, me empezara a adaptar a un ambiente diferente por temas que a lo mejor ahorita abordamos, como la discriminación y el acceder a mejores oportunidades educativas y cositas así. ¿Y viniste aquí a Chihuahua, a la capital directamente, o viviste en otro lugar primero? No, como yo en ese momento me encontraba en esta comunidad llamada Boreachi, nos mudamos o nos fuimos al municipio de Huachochi, ahí a la ciudad. Entonces fue ahí donde crecí y estudié la secundaria. ¿Y la primera vez que tú sales del estado es cuando estudiaste en la universidad? Sí, fue la primera vez que me tocó salir. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, en algún momento lo comenté como de gracia, que digo, uno nunca imagina, sobre todo por el de dónde vienes, que algún día vas a estar cruzando la frontera de manera legal. Pero no porque fomente lo ilegal, ni mucho menos, sino porque desde el contexto donde yo crecí, pues obviamente, y la sociedad a veces te marca mucho que no tienes la oportunidad de sobresalir o que no eres lo suficientemente importante como para poder alcanzar cosas y ser visible para otras personas o instituciones. Visible en el sentido de que se fortalezcan más tus capacidades y habilidades, ¿no? Yo desde muy pequeña pues siempre, o sea, aunque no lo quieras, siempre vives marcada por estas acciones, palabras, comentarios que hacen personas no indígenas hacia nosotros. Yo recuerdo mucho que mi mamá, y esto es en un sentido de protección, desde niña nos hacía ver que a algunos espacios no debíamos de ocuparlos totalmente, sino permitir que las personas que son mestizas o que tenían un tono de piel más blanco que el de nosotros, pues fueran las que ocuparan ciertos espacios, ciertos lugares, o que hicieran primeras ciertas cosas. Pero ahora que ha pasado el tiempo, comprendo que pues esto es a raíz de muchas situaciones en las que nos dijeron que pues no teníamos que estar, y es en algo tan simple como el agarrar de los dulces de una piñata en una fiesta de cumpleaños. Perdón, entonces, pues cuando creces desde muy pequeña, marcada así de que hay espacios que no son dignos de ti por tu identidad, pues la verdad es que sí es un trabajo grande que después te cuesta hacer cuando eres más consciente y adulta, y justamente por eso
Hay muchos jóvenes de población indígena que al momento de ir creciendo se sienten como que no estás adaptado a un entorno que te pide que seas de cierta manera. Claro. Ahorita antes de empezar a grabar Tras Bambalinas, me platicabas que tuviste un empleo en donde visitaste varias comunidades indígenas de la sierra, ¿verdad? En este recorrido estaba como dirigido precisamente como a la eliminación de estas barreras. Sí, de cierta manera sí. Estuve trabajando en el Instituto de Capacitación para el Trabajo y justo había un programa que diseñó mi antigua jefa, Jenny Jacinto, en donde se buscaba inspirar a los jóvenes, en general a los jóvenes, pero sobre todo, pues claro, mi prioridad siempre ha sido impactar a poblaciones indígenas, ¿no? Entonces nos tocó visitar diferentes municipios del estado de Chihuahua, algunos de ellos en la zona serrana, y justamente lo que promovíamos o buscábamos era que los jóvenes se inspiraran de cierta manera con una historia de una persona pues totalmente normal y real, porque a veces cuando tú escuchas que alguien logró conseguir algo, piensas que está muy lejos de tu realidad. Entonces, para mí fue un privilegio de cierta manera pues tener el uso de la voz y hasta ahorita todavía es algo que agradezco y valoro mucho porque creo que es mediante este tipo de escenarios o micrófonos, por ejemplo, en el que puedes hablar y motivar a los jóvenes. Y nos preocupábamos mucho en ese programa por las juventudes porque vemos la importancia de que los jóvenes se sigan capacitando, que no dejen esto como algo de segundo plano y sobre todo en algunos contextos de algunas comunidades donde pues a veces creen que dejar los estudios para hacer otras actividades les va a producir una mejor vida, pero la realidad es a veces diferente y muy triste. Entonces lo que buscamos es que vean y conozcan, no solamente yo fui la única invitada, fueron muchos otros personajes destacados de aquí del estado de Chihuahua que participaron en ese programa, donde buscábamos inspirar a las comunidades a seguirse preparando, capacitándose y aprovechar pues todas las herramientas que brinda el estado de Chihuahua para que se sigan capacitando. Sí, claro. Y es que déjenme les platico que en Historias que Inspiran precisamente, pues nuestra invitada del día de hoy tuvo un proyecto en, me parece que una red de investigadoras, ¿verdad? ¿Rarámuris todas? No, era una red de investigadoras sí, de comunidades indígenas de aquí del país y nada más una compañera que se llama Argelia, que de hecho ella está en Huachochi. Ella y yo participamos de aquí del estado de Chihuahua. En esta investigación, ¿le puedo llamar? En esta investigación, pues, yo quisiera que nos contaras un poquito, porque creo que es algo muy destacable de tu trayectoria, el hecho de que una universidad norteamericana, pues, pusiera el foco en ustedes, ¿no? Y se interesara y sobre todo que llegaras hasta allá. ¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad de Harvard, nacido de un proyecto de la psicología social comunitaria? Sí, bueno, desde muy pequeña yo siempre tuve mucho interés por los temas de la salud mental y es que en donde yo crecí el tema de la violencia hacia la mujer es muy marcado. Hace poquito, de hecho, el lunes estuve en Cuauhtémoc y hablaba justamente sobre esas experiencias que me tocó vivir. Una de ellas que se me quedó muy grabada en mi mente fue un señor corriendo detrás de su esposa con un hacha porque pues obviamente la estaba maltratando. Y recuerdo que mi abuelita nos agarró a todos y nos metimos en su casa y nos encerramos. Entonces toda la gente hacía lo mismo y yo, aunque estaba muy pequeña, tendría quizás como unos 6 años, pues claro que sí pensaba por qué nos encerramos, por qué tenemos que vivir escondidas y por qué nadie hace algo para defender a las personas. Y no, o sea, no fue una ocasión aislada, muchas veces me tocó como muchas personas indígenas refugiarnos en el monte, irnos a caminar para otro lado cuando uno de los hombres estuviera violentando o comportándose de manera violenta, o incluso tengo recuerdos de cómo nos acostábamos en el techo de nuestra casa por las noches a veces para protegernos de algunas situaciones. Entonces, todo eso se quedó muy guardado conmigo. Y evidentemente pues es algo con lo que vas creciendo y te cuestionas, o sea, si te hace creer la sociedad que como persona y mujer
no eres lo suficientemente valiosa como para que te den atención, porque a medida que iba creciendo, recuerdo que habían personas que decían, pues vamos a llamar a la policía, pero como era una zona que no está realmente aislada, pero pues obviamente te implica tiempo y recurso ir, en algunas ocasiones no se hacía. Y bueno, en ese sentido también algo importante es que el tema de la violencia pues no es algo de lo que tú te puedas escapar tan fácilmente, y sobre todo si consideras que las mujeres en comunidades pues no tienen ingresos económicos y muchas de ellas dependen del trabajo de campo, de lo que ellas mismas cosechan, pero también de cierta manera pues toda su historia o su vida y años han pasado en México de que a las mujeres se les ha privado de muchos derechos, ¿no? Entonces, más en estas comunidades donde mucha información no llega, pues se sigue perpetuando. Fue así que a mí me interesó mucho, porque la gente suele decir que nosotras, como mujeres indígenas, permitimos la violencia porque nos gusta y porque es parte de nuestros usos y costumbres. Sin embargo, yo creo que esto es demasiado alejado de la realidad. Yo creo que a ninguna persona le gusta vivir en violencia, y me parece también una falta de empatía de parte de las personas en general, sobre todo si hablamos de funcionarios públicos que a veces se refieren a esto como algo normal, ¿no? Porque durante mi investigación justamente buscaba entender primero que nada cómo perciben las mujeres indígenas la violencia, ¿no? Porque hay desde comentarios de personas que expresan que pues es algo que nos gusta, que lo validamos, y evidentemente no es así. Sin embargo, pues a las personas les tienes que demostrar que no es así, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante conocer que pues efectivamente las mujeres no deseamos vivir en violencia, pero lamentablemente la situación en la que nos encontramos o se encuentran muchas de ellas es pues una situación en donde no tienen ingresos económicos, donde tampoco tienen el apoyo necesario de parte de instituciones, o al menos en aquel tiempo como lo expresaban ellas. Y por otro lado, pues hemos hablado mucho sobre el tema de la atención en tu lengua materna, que de cierta manera ha influido mucho, porque cuando una mujer indígena es violentada, y yo creo que les ha tocado, si han tratado con pueblos indígenas, a veces las personas llegan y no responden totalmente las preguntas que uno les hace. No es que a veces, por ejemplo, me he encontrado con personas que dicen, es que ella me dijo que sí me había entendido, pero normalmente pues a veces no comprenden la información y te van a decir solamente que sí, ¿no? O a veces incluso no están de acuerdo en algo, pero no tienen como ese valor y esa valentía de expresarlo, porque pues históricamente también cuando se han enfrentado a autoridades no se escucha su voz. Entonces, en ese sentido, pues es importante conocer pues la historia de estas personas de pueblos y comunidades indígenas, y en el caso de estas mujeres justo expresaban cómo a veces, aunque acudían a estos centros para solicitar apoyo, pues no se les escuchaba su voz, porque se asumía que ellas iban a regresar con las personas que las agredían. Y por otro lado, algunas mujeres pues lamentablemente no tenían los recursos para viajar hasta los lugares donde pudieran recibir esa atención. Y por otro lado, y abordando el tema de la salud mental, pues también es una necesidad de implementar atención psicológica, pero que tenga pues pertinencia cultural, porque nunca va a ser lo mismo atender a una persona mestiza, incluso que vive en una comunidad, a atender a una persona indígena. Entonces, en ese sentido, eso es algo que creo que a veces nos hace falta concientizarnos, y no porque queramos hacer una diferencia, sino porque pues realmente ha habido históricamente un trato diferente, y a veces se sigue como perpetuando eso en algunos espacios. Entonces, ese fue mi proyecto. Y eso me dio la oportunidad, a mí y a mi compañera Argelia, de asistir a Estados Unidos, a la Universidad de Boston, y ya estando ahí conocí a un profesor de la Universidad de Harvard, justamente, se llama Francisco. Él tiene un programa donde, gracias a ese programa, pues se nos extendió la invitación a mujeres indígenas, porque él busca como conectar
a los investigadores con las comunidades, porque a veces es muy diferente la investigación que tú haces detrás del escritorio y todo lo que puedes impulsar desde tu escritorio a impulsarlo con personas que viven del otro lado del escritorio. Entonces lo que él buscaba justamente es acercar también más oportunidades de desarrollo educativo o profesional, sobre todo en mujeres indígenas, considerando pues esta desigualdad que se ha presentado a lo largo de los años. Y creo que ese proyecto ha sido, pues sí, bastante accesible para muchas mujeres porque les ha permitido tener visibilidad en sus trabajos que muchas veces no son reconocidos, pero aparte también porque te brinda la experiencia de conocer otros mundos. Al menos yo me acuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos, estaba de verdad sorprendida por todo lo que vi, que jamás imaginé ver. Por ejemplo, algo que me gusta mucho platicar es sobre la primera vez que entré a un museo de tecnología de inteligencia artificial y vi a un robot de los perritos que no me acuerdo cómo se llaman, pero para mí fue muy impresionante porque yo recuerdo que cuando era niña pues estas cosas solamente las veía por la televisión, no escuchaba hablar de ellas y nunca te imaginas que en algún momento vas a estar frente a algo que en algún momento cuando fuiste niña soñabas con ver más real, ¿no? Sí. Y también pues a veces tienes muchas ideas de lo que puede llegar a ser la tecnología. Entonces para mí eso fue algo que me impactó bastante y cuando yo estaba allá pensaba en todos estos niños y niñas de comunidades indígenas que no tienen ese acceso a pues estas herramientas tecnológicas que yo creo que cuando eres niño tienes mucho esta capacidad de crear cosas que salen de tu mente, ¿no? Claro. De tu imaginación. Entonces pensaba lo mucho que fortalecería tener en las escuelas rurales, en las comunidades, diferentes tipos de capacitaciones para que ellos pudieran desarrollar o ir trabajando con las habilidades que les interesan, ¿no? Entonces eso fue para mí lo más sorprendente y por otro lado pues estar en otro país porque pues nunca lo imaginas que va a ser posible porque yo me acuerdo que cuando me aceptaron tuve comentarios que me hacían otras personas donde me decían si creía que iba a poder con eso porque pues estaba enfrentándome de cierta manera o que iba a estar en compañía de investigadores pues internacionales, no solamente iban las chicas de aquí de México, sino que iban personas, incluso las compañeras de México que ya tenían una maestría o un doctorado, pues ya tenían un proceso de investigación muy bien desarrollado y básicamente mis habilidades en esos temas pues no eran como los de ellas, ¿no? Y ya si lo comparas también con investigadores de otras escuelas a nivel internacional, pues también era como de que, oye, no te da miedo ir para allá, aparte no hablas inglés, aparte no tienes los suficientes recursos económicos y cosas así. O sea, esas cosas claro que te empiezan a apachurrar y a preocupar, por supuesto. Pero fue una experiencia muy bonita. La verdad es que agradezco mucho haber tenido la valentía de aplicar, a pesar de que algunas personas desde su aprecio y todo me externaban la preocupación de que lo hiciera. Yo creo que eso me ha permitido abrirme camino en diferentes áreas. No, pues yo creo que es una historia muy inspiradora, o sea, la producción aquí no me dejará mentir que yo creo que para muchos, sino que todos nosotros es un sueño, a lo mejor acceder a este tipo de oportunidades. Se me vienen muchas preguntas a la mente porque hablas con mucha pasión del tema. ¿Cuál fue la barrera más complicada al momento de estar allá? Bueno, yo diría que yo creo que fue más que nada la parte emocional. Y menciono la parte emocional, a lo mejor y se ve raro, ¿no? Pero es que en realidad yo creo que no hay nada en el mundo como lo que tú puedas percibir de ti misma y que eso te impida poderte desenvolver en cualquier entorno. Entonces, aunque yo estaba allá y estaba muy contenta y todo, siempre sigues a veces como esa espinita dudando de que eres merecedora de estar en un espacio porque lo conseguiste con tu trabajo, ¿me explico? Claro. Entonces, yo creo que eso fue lo más complicado porque ni siquiera el inglés, que no lo hablaba totalmente, ni ahorita lo hablo totalmente, pero me defendía y creo que se entendía, entonces sobreviví con eso. Pero sí, más que nada el aprender a, pues sí, a creer en lo que estás haciendo y a dignificar lo que haces, porque creo que a veces, y sé que esto es
tanto personas indígenas como no indígenas, pero a veces pasamos por alto lo que estamos haciendo y no le damos el valor que se merece. Y a la par, en ese momento, pues también mi mamá había tenido como un año que había fallecido, entonces en mi familia yo siempre fui como la hija rebelde porque yo estudié en la universidad unos años después. Cuando cumplí 18 años yo decidí irme de mi casa a hacer algunas actividades de labor social y pues siempre fue como la preocupación de, oye, ¿qué vas a hacer cuando estés grande? O sea, ¿de qué te vas a mantener? Cuando empecé a estudiar la universidad, mi mamá, como era virtual, no comprendía muy bien si era real o no. Claro. Entonces, lo que más me podía de estar allá era que me estaban pasando muchas cosas bonitas y que no las podía compartir con ella porque ya no estaba. Entonces, yo creo que algo que me habría encantado de verdad es haberle dado la oportunidad de tener como ese orgullo de que todo el trabajo que ella hizo valió totalmente la pena. Y lo digo porque a mi mamá le costó mucho trabajo posicionarnos a nosotros en donde estábamos, y lo digo en el sentido de la educación sobre todo. O sea, fue un gran sacrificio el hecho de que ella tuviera que dejar su comunidad y enfrentarse a los mismos retos que nosotros, pero de una magnitud más grande, y enfrentarse a la crítica social, porque en aquel momento a mi mamá la tenían reservada para matrimonio. Entonces el hecho de que ella se rebelara ante lo que la comunidad quería para ella, pues para mí es un gran orgullo saber que fue una persona tan valiente y que ya no le puede decir, vaya, como de que, oiga, o sea, gracias a usted ahorita estoy en donde estoy. Y justo todo eso era lo que me ponía con el ánimo decaído estando allá, claro. Que a veces lo estás disfrutando, pero te encantaría como que estas personas también fueran parte de esa felicidad. Sí. Y bueno, en ese sentido, claro que agradezco que está mi papá, mis hermanas, y comparten la felicidad o la compartieron en su momento, pero yo creo que sí, nada causa más gozo como el saber que has hecho algo que te gusta, que lo disfrutas y compartirlo con las personas que amas. Claro. ¿Qué representó tu mamá, además de lo que ya me dijiste? Porque veo que es a lo mejor una figura de inspiración en tu vida. Durante todo tu trayecto académico, laboral, ¿era ella tu red de apoyo más grande? Entiendo. Sí, en realidad, pues sí, definitivamente fue una gran red de apoyo para mí, pero también creo que parte de lo mucho que hice fue justamente porque yo no quería y no quiero, no me gustaría que siguiéramos pasando por alto cosas que pasan en nuestras comunidades y que se tienen que trabajar para que no se sigan perpetuando y poderles permitir a las mujeres disfrutar de sus derechos, que son muy suyos, claro. Sin ninguna restricción. Uh-huh. Mi mamá fue una mujer que de verdad luchó mucho para tener lo que tenía, y no me refiero económicamente, sino a esa libertad de pensar y de tomar las decisiones cuando la corriente te decía, no, tú como mujer tienes que acatar lo que te dice la comunidad o lo que te dicen tus padres, ahí sí lo que te dicen la costumbre de que te debes de casar con una persona porque ya está arreglado el matrimonio. O sea, el hecho de que mi mamá tuviera esa valentía de decir, no, yo no quiero esto ni para mí ni para mis hijas, es algo que siempre lo tuve presente, y ahora que he crecido y durante ese tiempo que estudié y que me preparé fue justamente, yo tampoco quiero que las niñas que vienen detrás de mí tengan que quedarse en eso que mucha gente dice de así son las cosas porque ya están arregladas en la comunidad. Claro. O sea, sí me encantaría que más mujeres indígenas y sobre todo niñas jóvenes supieran que de verdad tienen una vida por delante y que los derechos humanos, que son muy nuestros, los podemos ejercer, sobre todo el tema de vivir libres de violencia, que es algo que se perpetúa mucho, pero para que eso suceda, yo creo que las instituciones y la sociedad necesita actores, y no lo digo yo así como de que me echo flores, no, en lo absoluto, sino a lo que voy es que necesita actores de personas que comprenden esos contextos y que pueden desde esa comprensión trabajar para pues sí, generar propuestas y erradicar algunas cosas que se hacen.
Pues yo creo que tu labor, Adriana, permea más allá incluso de las comunidades indígenas. Creo que tu labor es muy valiosa y te lo agradezco mucho. Aprovecho el espacio. Gracias. Porque creo que ocupas tu voz en pro de las mujeres en lo general y en lo particular a las mujeres indígenas. Entonces, pues muchas gracias por hacer esa labor y ese activismo aquí y en otras fronteras, ¿no? Este proyecto de investigación, quiero preguntarte si es algo que vas a continuar o si tienes en mente a lo mejor iniciar otros, si se te han abierto a lo mejor otras ideas, como pude ver en tus ojos, que tienes como muchas ideas. No sé si las vayas a plasmar en algún proyecto de investigación nuevo, si estás totalmente entregada y comprometida a este proyecto de investigación que te llevó a Harvard. Bueno, definitivamente el tema de la investigación de Harvard es algo que no lo quiero soltar. Digo, es un trabajo constante que no se termina ni siquiera en la graduación de una maestría o un doctorado, ni mucho menos. A mí me gustaría en lo personal seguirme capacitando, sobre todo en el tema de la psicoterapia, porque creo que es muy importante hablar de la salud mental en comunidades indígenas, y qué mejor que hablarlo desde una persona que pertenece a la comunidad. Entonces, mi deseo es seguirme preparando, pero también es importante señalar que en el caso del tema de la violencia, pues desde mi trabajo actualmente hacemos algunas iniciativas para este tipo de situaciones. De hecho, hace poquito tomamos una certificación, una compañera y yo, sobre prevención de violencia y abuso sexual en niños, y queremos seguir con algunos programas o proyectos que están enfocados en la prevención de violencia hacia la mujer, y pues la violencia no es solamente física, ¿verdad? Hay diferentes tipos de violencia. Entonces, en la medida de lo posible, desde nuestro trabajo estamos generando acciones para proteger, pues sobre todo los derechos de las mujeres en todo sentido, y es algo que disfruto mucho, pero también me quiero seguir empapando más en este tema, sobre todo de la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, en esta capacitación que te menciono, nos gusta, o en lo personal me gusta mucho, porque justo el tema de sensibilizar y contribuir para que no se sigan haciendo cosas dentro de las comunidades, pues es un trabajo que se debe de hacer tanto con adultos como también con niños, ¿no? Entonces, esta capacitación nos permite primero abordarlo desde el tema con los niños y luego después también con los adultos, así que pues sí, vaya, no quiero soltarlo. Espero que la vida me permita seguirme preparando, y bueno, creo que es todo. Adriana, y ya para finalizar, quisiera preguntarte, después de todo lo que nos has platicado aquí, ¿qué consejo le darías a las juventudes que te están viendo? Vaya, pues me encantaría decirles y que sepan que, digo, a lo mejor a veces puede ser difícil, pero que confíen en que la inversión que ustedes le hagan a la educación, y no me refiero exclusivamente a una educación universitaria, sino a todo lo que pueda ayudarles para educarse y comprender el mundo y comprender las diferentes, pues sí, grupos de personas que viven aquí en Chihuahua. Eso va a enriquecer mucho su vida personal, pero también les va a garantizar oportunidades laborales en el futuro. A veces uno da por sentado lo mucho que puede contribuir la educación en abrirte espacios a ciertos lugares. Entonces, al menos yo he sido testigo de cómo la educación, el prepararte, te abre puertas a lugares que a veces ni imaginaste. Por ejemplo, yo jamás habría imaginado que iba a estar en la Universidad de Harvard. Y son cosas que llegan porque justamente pues tenías un antecedente de que te habías preparado con algo. Entonces yo solo las puedo invitar a que se sigan preparando. Pues suena como cliché, pero sigan creyendo en ustedes, que creo que es lo más importante para poder lograr lo que deseas. Claro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por todo lo que compartiste, gracias por tu historia y nuevamente gracias por el activismo que todos los días haces. Ay, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su sección de Te Escuchamos. Nos encontramos en el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Acabamos de terminar la jornada del foro Voces y Derechos, Diálogos con los Pueblos y Comunidades Indígenas. Vamos a ver qué opina la gente sobre los pueblos y comunidades indígenas. Precisamente vinieron personas de diferentes comunidades. Vamos a conocer su opinión. Buenas tardes a todos. Pues este diálogo fue muy bueno, muy importante. Todos salimos contentos, a lo mejor con más dudas que respuestas, pero pues sabemos que está el tribunal para apoyarnos en todo lo que tiene que ver con estas controversias electorales. Entonces sí podemos observar, pues yo creo que hay una gran expectativa, hay una gran energía muy bonita que se siente positiva, porque pues salimos contentos y muy agradecidos con la invitación que nos hacen a formar parte de estos procesos y de estos diálogos y foros. Pues los invito a todos a participar, a sumarse, a saber que Chihuahua es grande y que nosotros pues estamos aquí en representación de las personas que no pueden defenderse, que no pueden a lo mejor ser escuchadas. Nosotros estamos aquí apoyándolos, y de igual manera pues el tribunal hace lo propio en casos de abusos o esas arbitrariedades que cometen muchas veces ciertos actores políticos. Entonces pues nada, brindarles la confianza y la esperanza al tribunal y a todos sus colaboradores. Cuirabá o Macarralón, Maliji Perrahuejena, Tribunal Estatal Electoral, di un saludo en mi lengua ralómali de la Baja Tarahumara. Fue una experiencia pues muy bonita, en el que se percibe y se está haciendo algo por los pueblos originarios en materia de derechos políticos electorales. Este primer encuentro en el cual tengo a bien asistir, pues fue interesante los temas que se abordaron en esta mesa de diálogos, y pues ¿qué puedo decir? Que sigan haciendo estas actividades para que nosotros, mujeres y hombres jóvenes, podamos tener más acercamiento con el tribunal, y pues agradecerle al magistrado presidente Hugo Molina por esta iniciativa, en coordinación con las personas que estuvieron a bien dando la ponencia, cada quien con sus temas. Me sentí en casa, participé con mucho gusto, y pues estoy a las órdenes para lo que pues se ofrezca en materia de pueblos indígenas, con la poca experiencia que tengo a estos niveles. Muchas gracias, Charieraba. Bueno, pues yo lo que les dejé pues claro también, pues de que pues que seamos escuchados, tanto como le comentaba de la sierra, que son diferentes, distintos lo que se platicó ahorita sobre electorales y todo eso, pero sí comenté pues de que tanto como de gente que han desplazado de la sierra, que mucho pues no vienen por esa razón, muchos vienen por necesidad de su trabajo en las comunidades en la sierra, porque allá también tocan las puertas de por qué motivo vienen a la ciudad aquí en Chihuahua, buscando más que nada por su necesidad de trabajo. Y hay personas que aquí llegando a la ciudad hacen diferentes cambios por sus hijos, más bien porque sus hijos quieren salir adelante, quieren que sus hijos estudien. Es por esa razón que uno llega aquí a Chihuahua. Es un tema muy importante que el Tribunal Estatal Electoral ha tomado en cuenta, ¿no?, a las comunidades y pueblos indígenas del estado de Chihuahua. Es un reto muy importante y es un espacio que pues nosotros como pueblo indígena abordamos para que se pueda trabajar, se pueda mejorar, se pueda implementar las cosas en la área indígena que se estén llevando, ya sea en el tema electoral o el tema de comunidades o derechos indígenas que tienen. Entonces para nosotros como pueblo indígena es muy importante, y agradecido con el tribunal que ha estado trabajando fuertemente en este tema para que se pueda llegar a las comunidades, sobre todo las más alejadas, ¿no?, por medio de las autoridades indígenas y líderes indígenas que vienen a escuchar y participar en estas mesas de diálogo, para ellos darlo a conocer a las comunidades a la cual pertenecen. Debemos de estar unidos, que debemos de tener unidos como pueblo indígena, y debemos de
tener un diálogo directo con nuestra comunidad, de expresarles lo que aprendemos de cada institución, de la información que nos da para que la comunidad sea fortalecida. Tenemos aquí a Liliana Reyes, ella fue parte de este foro, Voces y Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿Qué es lo que quiere compartirnos, su experiencia o un mensaje que tenga para los pueblos originarios? Pues para mí es muy importante que se generen este tipo de espacios, sobre todo para dar a conocer el trabajo que hacemos dentro del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, y también que se visibilice la importancia de esta figura que es el intérprete y el traductor dentro de todos los procesos judiciales. Y pues espero volver a coincidir en más encuentros como este. Hasta luego, para seguir fomentando y dando más visión a esto que es tan importante como la interpretación y traducción.